Que el Señor les bendiga, nos bendiga a todos y a todas, amados hermanos y hermanas, en esta hermosa mañana, un poquito calurosa, por cierto, pero una bendición de Dios estar en la casa del Señor. Estamos en el mes de la Biblia, hermanos, y vamos a tener una breve meditación bíblica sobre este tema precioso que es el de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios, una bendición para el mundo, una bendición para nuestra iglesia, una bendición para cada uno de nosotros. He titulado a esta breve meditación bíblica El mapa hacia la salvación. Oremos. Bendice, Padre Celestial, la meditación de tu santa palabra en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos hable, nos edifique y nos redarguya, Padre Santo, para que entendamos tu mensaje y lo pongamos cada día por obra en nuestras vidas. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Cuando se habla de salvación, lo primero que se me viene a la mente a mí es ese pasaje cuando el pueblo de Israel estaba entre la espada y la pared. El fiero ejército del faraón que se acercaba para destruirlos por completo. Y el mar enfrente que no les daba ninguna escapatoria posible. ¿Cómo escapar, hermanos, de esa disyuntiva terrible, ¿no? No había manera de salvación. No había manera de salvación excepto acudir al Dios Todopoderoso, que todo lo puede, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Esta es una de las metáforas de la humanidad, hermanos. Nosotros también como humanidad y como individuos estamos perseguidos por ese gran faraón Satanás que viene a destruir, a desbaratar. Dice la palabra del Señor, vino para hurtar, para matar y para destruir. ¿A quién? A nosotros. Y delante tenemos el mar de la impotencia, hermano. Ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo. Si tuviéramos todo el dinero del mundo, tampoco así podríamos salvarnos. Si tuviéramos como amigo al más poderoso de esta tierra, presidente, políticos o adinerado, tampoco podríamos salvarnos. Si tuviéramos títulos universitarios, si tuviéramos toda la riqueza, no podríamos salvarnos, hermano. Y así está la humanidad, hermanos. Viene la destrucción y nadie puede salvarse a sí mismo. ¿Cuál es el único camino? ¿Cuál es el único remedio? Precisamente Cristo Jesús. Dios, el único que puede salvarnos. Abrirnos un camino, aún en el mar, para llevarnos a esa salvación que todos deseamos y esperamos. ¿Cómo hacemos para encontrar esa ruta, ese camino, esa fórmula para la salvación? A través de la historia de la humanidad se han dado muchos remedios y se siguen dando. Y el principal remedio que se da, hermanos, viene ni más ni menos que del grandísimo engañador. El engañador por excelencia, Satanás, el espíritu del mal. Pásenme por favor que no funciona ya. Porque es la palabra de Dios, amados hermanos y hermanas, el único lugar, el único libro donde podemos encontrar ese mapa que nos da la salvación. Es la Biblia, cual faro de luz. Miren el versículo que acabamos de leer, las Sagradas Escrituras son las que te pueden hacer sabio para esa salvación que tanto necesitamos, la cual se encuentra
en Cristo Jesús. Y ahí está, hermano, la revelación de un secreto maravilloso. La revelación de una verdad maravillosa que nadie más puede darla, excepto ese libro precioso que es en el cual nos habla Dios, las Sagradas Escrituras. Ahí encontramos revelado ese mapa que es el único que nos puede llevar por el camino correcto. Si me pasan, por favor, hermanos, que no funciona la... Cuando de niños nos encantaba leer las historias de los piratas que se encontraban en un mapa que le llevaba a un gran tesoro. Le llevaba a un gran tesoro. ¿Verdad? Era un mapa donde se manifestaba el camino para, recorriéndolo en medio de muchos obstáculos, llegar al punto cúspide donde se encontraba enterrado el gran tesoro. Así somos nosotros, hermanos, así es la iglesia peregrina que va por el desierto en búsqueda de un tesoro que se llama la vida eterna. ¿Dónde encontrar ese gran tesoro? En la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Dios se ha manifestado en Cristo y a través de toda la Biblia, la única palabra, el único remedio que encontramos se llama Cristo. En el jardín del Edén, hermanos, el Señor anunció a Cristo cuando dijo: vendrá alguien que le va a dar en la cabeza a esa serpiente engañadora y va a destruir ese engaño. Posteriormente, el patriarca Jacob anunció al león de la tribu de Judá, que venía para ser el triunfador sobre toda fiera que nos quisiera hacer daño y nos quisiera engañar. Posteriormente, el rey David habló de Cristo Jesús en sus salmos mesiánicos. Hay muchos salmos, está el Salmo 2, el 6, el 22, el 45, el 110, el 118. Busquemos todos esos salmos. Ahí el rey David habla de el Mesías que había de venir a destruir a los enemigos que nos llevan a la perdición y a exaltar el único que podía salvarnos, que es nuevamente el nombre de Cristo Jesús. Y luego la totalidad de los profetas. Son 17 profetas y todos ellos hablan de Cristo Jesús, del pecado, de la incredulidad del pueblo de Israel, de la desobediencia, y señalan una restauración que viene a través del Mesías prometido, Cristo Jesús. Solo menciono a dos: el profeta Isaías. Se le acabó la batería. Qué lástima, ¿verdad? Que no nos ayuda mucho. El profeta Isaías, volteen todavía por favor atrás, la anterior. El profeta Isaías, ¿verdad? Que en casi todas sus páginas, pero quiero hablar de las 9, del capítulo 9 y del 53, apunta a Cristo Jesús nuevamente. El profeta Miqueos, que en sus capítulos 4 y 5 habla también de la restauración del pueblo de Israel, que no nos olvidemos que el pueblo de Israel somos nosotros, hermanos. No estamos hablando del pueblo histórico de hace 3000 años, sino de la iglesia de Cristo Jesús. El Mesías viene para salvar a su iglesia y en el capítulo 5 inclusive se da el nombre del lugar donde él nacería, que es el pueblo de Belén de Judea. Miren cuánta precisión, Cristo Jesús. Y finalmente los evangelios. Todos los evangelios, el único nombre que exaltan y que mencionan y que señalan es el nombre de Cristo Jesús. Por doquiera que llegamos, por donde vamos, hermanos, está la clave, el nombre de Cristo Jesús. No hay otro nombre,
Sigamos, por favor. Para llegar a esa vida eterna, a ese gran tesoro de salvación. El evangelista Mateo, Mateo 7, 13 y 14, nos habla de esa disyuntiva que existe. La verdad revelada en Dios y la mentira revelada en el maligno. La senda ancha que es presidida por el maligno, llena de placeres, llena de alegrías, llena de engaños. La senda ancha caracterizada por la desobediencia a Dios, por los desenfrenos, pero que lleva a la muerte eterna. Y la otra disyuntiva es la senda estrecha. Dios se ha manifestado en Cristo y a través de Él su santa voluntad para enseñarnos que la senda estrecha, la de la obediencia a Dios, la del conocimiento de Dios, la del seguimiento del bien, de los valores del Evangelio, Dios y su reino es la senda que lleva a la vida eterna. La senda estrecha. Digamos. Y la disyuntiva ahí está desde el comienzo, hermanos. Seguir la senda ancha, que es la de la desobediencia, la senda señalada por el maligno, la senda que nos dice Dios es un mentiroso, no le crean, créanme a mí porque yo les voy a dar felicidad. Vengan a esta senda llena de alegría, ¿verdad? El engaño del más grande de los engañadores, pero que es una senda que lleva a la perdición. Y la senda de Dios, la senda de la obediencia, la senda del bien, que es la que lleva a la vida eterna, al comienzo de la historia de la humanidad en el jardín del Edén. Y así a través de toda la Biblia menciono el Salmo 1, que también lo hemos leído en esta mañana, hermanos. Ahí están las dos disyuntivas. El salmista habla de el varón que nunca anduvo en consejos de malos, ni estuvo en la senda de los pecadores, sino que en la palabra de Dios está su deleite y en esa ley él medita de día y de noche. El que va por la voluntad de Dios, el que va por la senda del bien, el que va por la senda derecha, la senda angosta que lleva a la vida eterna. El justo que se deleita en la palabra de Dios y que tiene la bendición de Dios prosperando y que al final llegará a la presencia maravillosa de Dios en el reino celestial, donde ya no hay lágrimas, ni llantos, ni tristezas, ni dolores. Qué maravilla, amados hermanos, deleitémonos en esa visión y estimulémonos y motivémonos para irnos por esa senda estrecha, la senda de Dios. En cambio, dice el salmista, el malo es como las hojas secas que las arrastra el viento, que van al basurero, que van al fuego, porque van hacia la perdición. Y dice también el pasaje que hemos leído que los malos irán de mal en peor y al final a la condenación eterna. Ahí está nuevamente la disyuntiva. Sigamos, por favor. Y en este pasaje que estamos estudiando en este mes, donde el apóstol Pablo habla la disyuntiva nuevamente de los que van por la senda ancha del placer y de la desobediencia, que van de peor en peor y van a la muerte eterna. En cambio, le aconseja al joven Timoteo, tú persiste en la senda estrecha que se te ha enseñado desde niño. Tus padres, tu abuela, tus maestros te la han enseñado y te pido, te recomiendo, te encomiendo que no desistas de ella. La palabra de Dios, la cual es la única que te puede guiar a ese camino y darte ese mapa que te lleva al tesoro de la salvación. Seguimos con la disyuntiva, amados hermanos, ¿verdad?
Y hay un gran engañador que es especialista en jalarnos y en llevarnos por la senda ancha. Porque todos tenemos una tendencia, ¿verdad?, a irnos por la senda ancha, ¿no? Qué triste, hermano, ¿verdad? Y el engañador nos da todo tipo de engaños. Miren, hace 500 años, ya que vamos a celebrar pronto la Reforma Protestante también, y estamos celebrando la traducción de la Santa Biblia, la palabra de Dios, al español, ¿verdad? Hace 500 años nos decían que las indulgencias era la compra de la salvación por dinero, ¿no? La confesión, un hombre te puede perdonar tus pecados. La tradición, lo que dicen los papas, lo que dicen los sacerdotes, lo que dicen los obispos, más que lo que dice Dios, pongamos cuidado, miren qué gran engaño. Lo que dice la tradición, más que lo que dice Dios. Reliquias y ofrendas, si tú das plata, tienes asegurada la salvación, aunque hagas lo que quieras hacer entre lunes y sábado, ¿no? El Papa, vale más la palabra del Papa que la palabra de Dios. Tengamos muchísimo cuidado porque ese engaño todavía existe. Las encíclicas, los escritos papales, valen más que las Sagradas Escrituras, valen más que la palabra de Dios. La Virgen María, se adora más a María que a Dios. Y eso todavía persiste. Y a todos los santos que se constituyen en una tremenda idolatría. ¿Cuántos engaños? Pero eso hace 500 años, ya no existen. ¿Será que ya no están? Claro que están, miren. Está la confesión, un individuo que te puede, un clérigo que te puede perdonar tus pecados. Dice la palabra de Dios que Dios es el único que perdona. La tradición sigue. Ay, pero es que mi bisabuelo fue católico, mi bisabuelo iba a las procesiones, mi abuela, mi mamá, y yo tengo que seguir en esa tradición, ¿verdad? Qué engaño tan terrible. El Papa sigue hablando y su voz es más autorizada que la de la Biblia y más autorizada que la de Dios, sus encíclicas. María sigue siendo adorada y hay una iglesia que es más mariólatra que divina. Los santos, ¿verdad? Hay una ristra de santos. Cada pueblo tiene su santo y se les rinde más culto y más adoración que a Dios, además de todos los engaños modernos. Las drogas, las inmoralidades sexuales a la orden del día, vicios de todo tipo, ateísmo y podríamos agregar a la lista. Hermano, qué especialidad, ¿verdad?, del engañador. Y allá van las multitudes, hermano. No es cuestión. ¿Será que esos engaños no funcionan? Funcionan y funcionan muy bien. Y cuidado que funcionen con nosotros los creyentes. Dice la palabra de Dios y nos advierte, tengan cuidado porque vienen falsos maestros, falsos profetas y todo tipo de engaños. Tengan los ojos bien abiertos y pónganlos en Cristo Jesús y en su santa palabra. De nuevo, hermano, Cristo es la clave. Cristo es cada mojón que nos lleva hacia ese tesoro de la salvación. Cristo, Cristo y solamente Cristo. Por eso dice ese corito, solamente en Cristo, solamente de Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Cuidado con los engaños del engañador, hermanos. Estuvo en el Edén y está vivito y coleando hoy en día. La Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, la voz de Dios que nos la ha dejado precisamente para que no nos dejemos engañar, hermanos, para que no creamos en tradiciones, en papas, en obispos, en cualquier otra cosa, sino en el único que nos puede salvar, que es Cristo, el Hijo de Dios, el Señor y el Salvador.
desde el Génesis y llegando hasta el Apocalipsis, la Biblia presenta a Cristo como el único camino, como el único Salvador. Y esta es la verdad única, precisa, concreta, que nada ni nadie puede apagar, porque es revelación de Dios. No le creamos a nadie más, hermanos. La Biblia es la única palabra de Dios y ella es la que nos señala cuál es la clave de la salvación, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Bendito y glorificado sea su nombre. Y dice el apóstol Pablo, la palabra nos hace sabios para esa salvación que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Ni en San Pedro ni en San Pablo, hermanos, ni en la Virgen María, ni en el Papa, ni en el dinero, ni en las posesiones, ni en los títulos universitarios, en nada. El único remedio contra el pecado es Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres, sigamos. No hay otro camino. Y Cristo Jesús propio dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué verdad maravillosa, hermanos, en la que creemos nosotros, los que conocemos la palabra de Dios y que hemos cerrado nuestros ojos a los engaños del engañador, pero los hemos abierto a la gran verdad de Dios en su santa palabra. Cristo es el camino. No hay otro camino. Y especialmente a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes no se dejen engañar. Me alegra mucho que ir a ver a Amarillita Mercado, a Estefanita Mercado. Solo falta, le decía yo, las 3 Marías, ¿no? ¿Qué pasó con la tercera María, verdad? Bienvenidas, ¿verdad? Y otros jóvenes, por aquí hay otros jóvenes, ¿verdad? Porque Satanás trata de envolver y de engañar a los jóvenes. Qué triste, hermano, ¿verdad? Para llevárselos, porque es la mejor etapa de la juventud. Y muchísimo cuidado, hermano. Cristo es el único camino, ¿verdad? Digamos. Él también dijo en Juan 3:18, el que cree en Él, o sea, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Hermano, ahí no se menciona a María, no se menciona en los concilios, no se menciona al Vaticano, no se menciona a San Jerónimo, no se menciona a ningún otro santo, hermano. Se menciona solamente el nombre de Cristo Jesús. Siguiente. Veamos también, siguiente por favor, lo que dice Cristo, lo que dice el apóstol Juan en primera carta 5:12. El que tiene al Hijo de Dios, Cristo Jesús, tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios, categórico, no tiene la vida. Amados hermanos y hermanas, más claro no canta un gallo. El que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo, es más, en otro pasaje dice, ya está condenado. Qué verdad maravillosa, luminosa, inequívoca, hermanos, para que el engañador no triunfe nunca sobre nosotros. Siguiente. Y para finalizar este recorridito, ¿verdad? En el primer sermón del apóstol Pedro, Hechos 4:12, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Hay dónde equivocarse? No lo hay, hermanos. El que se deja engañar es porque quiere, porque ahí está el mensaje
en la palabra de Dios. Estuvo enterrado, escondido, reservado, prohibido por siglos. Pero a partir de la Reforma Protestante hace más de 500 años, salió a la luz, fue desenterrado esa gran verdad para que ya nadie nos pueda engañar. El engañador no tiene ningún poder sobre nosotros, su santa iglesia. Sigamos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ella nos hace sabios para la salvación que solamente está en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Seguimos. La Biblia es la palabra de Dios, el único libro que te da el mapa de la salvación en Cristo Jesús. Seamos nosotros, hermanos, esos que van en búsqueda de ese gran tesoro. El engañador trata de disuadirnos, pero nosotros seguimos lo que dice el mapa. La salvación únicamente está en Cristo Jesús y eso lo sabemos a través de la Santa Biblia, la palabra de Dios. Gracias a Él por esa luz, por esa verdad revelada y porque está al alcance de todos nosotros inequívocamente. ¿Sí? La palabra final es, hermano, ¿qué senda llevas tú? ¿Qué senda llevas tú? ¿La senda del engañador? Diciéndole a Dios que no existe o que es un mentiroso, pero que nosotros vamos a seguir nuestros propios placeres y lo que nosotros queramos, la senda estrecha que lleva a la perdición, o la senda de Dios, la senda ancha quise decir. Pero nosotros seguimos la senda estrecha, la senda de Dios, la de la obediencia, la del bien, la de buscar a Dios, su santa voluntad y su reino de vida eterna. Esa es la senda de Cristo Jesús, la senda estrecha que la palabra de Dios nos recomienda que debemos seguir. Cristo es el camino que nos lleva a esa senda estrecha. Pero puede ser que tal vez aquí hay algún hermano, alguna persona que todavía no se ha decidido a seguir esa senda estrecha, que es la senda de Dios, la senda de la obediencia, que es la única que lleva a la vida eterna. En esta mañana, la Iglesia de Filadelfia extiende una vez más esa oportunidad. Si hay algún joven, alguna señorita, algún hermano adulto, pero que todavía no ha tomado esa hermosa decisión de decir, yo cierro mis oídos al engañador, cierro mis oídos a esa puerta, a esa senda ancha que lleva a la perdición y abro mis oídos a Dios y empiezo a transitar por la senda angosta que lleva a la voluntad de Dios y a la vida eterna. Si hay alguien, hermanos, levante su mano para que nos alegremos juntamente con ustedes. Siempre hay esa oportunidad, hermanos, y seguirá abierta hasta que sea la voluntad de Dios. Y Él cerrará la puerta algún día, pero todavía está abierta y hay oportunidad si alguno todavía no se ha decidido. Si no hay nadie, siempre queda abierta la semilla de la palabra, siempre queda abierta la oportunidad para que la semilla de la palabra de Dios germine en nuestros corazones y en un día muy cercano digamos, sí, yo me decido por Cristo Jesús, el único que me puede dar la vida eterna y la salvación. Que Él bendiga la meditación de su santa palabra en nuestros corazones. Amén.